Hola nuevamente. En los módulos anteriores, en las clases anteriores, vimos cómo para generar una obra dramática se podía ir, en primer lugar, de una emoción original a una historia. Vimos cómo construir, o algunas sugerencias sobre cómo construir esa historia. Y ahora vamos a ver, en el caso de que ya se tenga esa historia, qué hay que hacer con esa historia para poder hacerla una obra dramática que funcione. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el arte dramático tiene ciertas limitaciones. A diferencia de la novela, que puede ser de 70 páginas o de 1000, el arte dramático tiene una limitación de tiempo. Simplemente no podemos tener sentado al público 5 o 6 horas, menos en esta época. Alguna vez se han hecho experimentos, pero son justamente esos experimentos. Y tampoco podemos tenerlo sentado, si es solamente un espectáculo, ese espectáculo, 10 minutos. ¿No? De repente hay varios de 10 minutos, en ese caso sí. Tenemos un rango de acción. Entonces, muchas veces tenemos que, generalmente, cortar partes de esa historia. Y hay que tenerlo muy presente. La otra limitación es logística. Si bien en los grandes teatros, si yo pongo en mi obra pasa volando el protagonista, de repente me lo pueden hacer en Broadway, ¿no? De repente hacen una forma, unas cuerdas invisibles, luces, no sé qué, y pasa volando. Pero generalmente en la mayoría de teatros eso no va a poder ocurrir. No puedo tener en escena, si tengo una batalla, digamos una batalla medieval, yo no puedo meter 2000 caballos a escena. A eso me refiero con limitaciones logísticas y de tiempo. Volviendo un poquito a las limitaciones de tiempo, una de las cosas, no recuerdo quién lo dijo o dónde lo leí, pero una de las cosas que a mí me ayudó mucho, una frase que a mí me ayudó mucho en una sugerencia para escribir obras dramáticas, era no tener miedo de cortar. Porque uno a veces escribe un montón y obviamente todo lo escribe con pasión, todo cree que es importante y no tener miedo de cortar. No hay que tener miedo de cortar. Sencillamente hay que decir, no, para que funcione mi historia esto no es necesario, chao. Para que funcione mi historia esto no es necesario, chao. A veces, y eso es más complicado, es lo contrario, se tiene que expandir, porque la obra es muy breve. Formas de expandir puede haber muchas, pero más se da el fenómeno de cortar. Por eso, una de las cosas que quería mencionar recién en este módulo es qué pasa con esas emociones primarias, esas emociones originales que nos tocan directamente, porque por ejemplo son parte de nuestra historia familiar, o parte de nuestra historia de pareja, o parte de nuestra historia con amistades muy cercanas. Yo de ahí saco mi trama. Está muy bien que la saquen de ahí, está muy bien, siempre y cuando no calumnien o, digamos, difamen a alguien. Perfecto, pero ¿cuál es el problema en este paso? Que para mí es una historia, o para quien lo escribe, es una historia muy íntima, muy personal. Entonces pueden ocurrir dos problemas. Primero, que sea tan personal que nadie más lo entienda. Es decir, yo sentí esto, pero me ocurrió a mí, entonces nadie más me entiende. Segundo, que no querramos, y ahí voy a lo que iba, cortar algunas cosas porque así ocurrieron en la realidad. Y por ejemplo, el hecho ocurrió, el hecho que estoy nombrando, o que quiero reproducir en una obra teatral, ocurrió en un ambiente todo pintado de verde. Entonces yo quiero que mi escenario esté pintado de verde. Viene el director, el escenógrafo, me dice, ¿y por qué? Porque así fue. ¿Y a mí qué me importa? O sea, digamos, corten eso. Corten en este caso lo de la escenografía, pero puede haber un pasaje que ustedes creen que es muy fuerte, que debe estar ahí, pero que no colabora en absoluto con la trama. No se hagan problema, córtenlo, no tengan miedo de cortar. Y lo digo por experiencia personal, yo escribí cierta vez una obra que se puso en escena que era relativamente larga, y el director la cortó, y al principio yo era bastante joven, no me gustó nada la idea. Pero entendí finalmente que para contar la historia era necesario cortar algunas cosas. Hay que poner en la obra de teatro solo lo esencial
para que se entienda. Nada debe sobrar, nada debe faltar tampoco, pero solo lo esencial para que se entienda. Aquí paso a ver una cosa un elemento con el cual empecé en el segundo módulo, que es que la obra teatral, les dije, tiene un principio y un fin, o la historia que van a contar tiene un principio y un fin. Pues bien, siguiendo a Aristóteles, también tiene un medio. Y ese medio se puede considerar lo que es la trama de la historia. La trama es cómo los acontecimientos y acciones van creando un tejido que va cautivando al público. Trama significa tejido, y esta es una trama de acontecimientos. Poco a poco uno va diciendo tal cosa, va ocurriendo tal acción nos lleva a tal otra acción. Si quieren, paralelamente hay otras subtramas que se mezclan con esta. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que generar una buena y consistente trama. Teniendo una obra con una historia que conmociona, con una historia que transmite sus emociones primarias, bien armada, con una trama, con una trama bien estructurada, con un tiempo adecuado para un público normal, sin que sobrepase las limitaciones logísticas de un teatro, ustedes van a poder tener una buena obra. Ahora bien, esto lo he dejado para el final, pero en realidad, esto del estilo, lo he dejado para el final, pero en realidad puede aparecer en cualquier momento del proceso creativo. Hay muchas elecciones que ustedes consciente o inconscientemente van a tomar a la hora de escribir una obra. Para comenzar, digo las cosas de una forma directa o de una forma indirecta, medio oscura, que no sea obvia, que no sean obvias las cosas que quiero contar. Hay muchos escritores que prefieren el estilo indirecto, insinuar, por acá dejar entrever cosas. Hay otros que prefieren no, yo digo las cosas como, o pongo en escena las cosas como son. Lo cual no implica ninguna de las otras que una tiene más profundidad o más calidad. No, son estilos. Hay obras directas muy buenas y malas, hay obras indirectas muy buenas y malas. Aquí no es cuestión de calidad, es cuestión de cómo les gusta a ustedes, cómo les gustaría a ustedes transmitir sus emociones. Tal cual en la historia, o por ahí nomás, y que la historia se intuya y que mucha gente tal vez no la entienda, pero después en sus casas digan, ah, esto pasó. Esos son estilos. Y por supuesto, entre lo directo y lo indirecto hay grados. No es que es o directo o indirecto, hay toda una gama de grados. Luego, para simplificar un poco los llamados géneros teatrales, que hay muchísimos, otra opción que ustedes van a tomar va a ser, voy a hacer una obra que tienda a comedia. No me voy a detener ahora en definiciones técnicas de comedia y tragedia, pero algo que tienda a comedia, más o menos se entiende, o algo que tienda a tragedia, o una combinación de ambas. Eso puede, como les dije hace un momento, puede ser una decisión consciente de ustedes. No, yo quiero que tienda a comedia. O puede ser que ni se den cuenta y mientras escriben les va saliendo el sentido del humor. O puede ser, porque pasa, de que digan, yo quiero escribir una comedia y les salga un dramón. O quiero escribir una tragedia, no sé qué, y después el público se está matando de risa. Pasa, estas cosas pasan. Pero ese estilo, ustedes, repito, sea de manera abierta, directa o no, ustedes lo han escogido este estilo. Por supuesto que hay muchos más géneros dramáticos que estos dos, muchas más formas que escribir, pero a lo que voy es, ustedes van a ir en el proceso de escritura de su texto, ir tomando decisiones. Decisiones en dónde corto, cómo organizo la trama, lo digo en forma abierta, lo digo en forma oscura, hago saltos en el tiempo, por ejemplo, puedo escribir mi historia linealmente, que es el inicio, pasa, digamos, 45 minutos, el final, o
puedo contar algo y luego hacer saltos hacia atrás en el tiempo, saltos hacia adelante, volver, regresar, etc. Eso es decisión de ustedes. ¿Y de qué depende? ¿De qué debe depender todo? ¿En qué medida consideran ustedes que esa estructura, ese género, ese estilo, en qué medida transmite mejor la emoción original, la emoción primaria? Les voy a dar un consejo que, un poco para concluir. Siempre en el proceso vuelvan a la razón que los llevó a escribir esta obra. Es decir, puede no haber sido la emoción primaria de la que hablé en el primer módulo, puede haber sido otra cosa. Pero siempre vuelvan a eso. Me estanqué, no sé qué decir. ¿Cuál era mi intención original? No digo que eso mágicamente lo va a sacar del atollo, pero eso puede ayudar. ¿Dónde corto, qué corto? Vuelvan a la emoción original. Vuelvan a la emoción original. Porque es finalmente algo muy personal. Y una obra de teatro es parte de ustedes. Ya cómo hacen la historia, ya verán ustedes, cómo hacen la trama, ya verán ustedes, pero que les quede la razón original por la cual que los impulsó a escribir eso. Puede ser que en el proceso surjan otras emociones, sí, no hay ningún problema, pero no pierdan de vista lo que los emocionó, y por eso, para elegir la emoción original, sean muy cuidadosos en saber qué los conmovió, qué los conmueve. No doy más, mejor dicho, no doy fórmulas para escribir porque no existen fórmulas. Y a veces cuando se dan fórmulas se terminan generando muchos robotitos que escriben cualquier cosa sin emoción. Eso no es arte dramático. El arte dramático es partir de la emoción, nunca perderla de vista y, en la medida que puedan o quieran, seguir algunos pasos que pueden ayudar. Ha sido un gran gusto estar con ustedes. Espero que de alguna forma u otra, algunos, muchos, pocos de ustedes, los haya ayudado lo que aquí les comenté sobre la base de mi experiencia como dramaturgo, como asistente al teatro, como lector de obras dramáticas y mis buenos deseos, mis mejores deseos para aquellos que se animen a escribir una obra dramática. Muchas gracias.